La independencia de Latinoamérica fue un proceso derivado de las ideas de la Ilustración y del ejemplo dado por las revoluciones norteamericana y francesa. La historiadora, doctora Margarita Guerra Martiniere, resalta dos tipos de personajes que intervienen en el proceso de independencia. Hubo dos tipos de hombres que participan en la independencia, los que dan las bases ideológicas, que llegan hasta participar en algunos casos, incluso a tomar las armas, y los otros que son propiamente los militares, los que intervienen en la etapa final de la lucha, como es el caso de Bolívar, de San Martín, que conducen las campañas finales. Al lado de ellos hay otros militares, algunos que vienen ya del ejército realista incluso, como es el caso de Gamarra, de Santa Cruz, de La Mar, de Castilla, que al llegar San Martín van a ser convencidos de la necesidad de la ruptura definitiva con España y se enrolan en las filas de los ejércitos libertadores. En esos años, el heroísmo de los militares se adueñó de las mentes de la sociedad colonial, que veían en ellos, a la luz de la estela napoleónica, la encarnación de los valores predicados por los próceres y precursores. Hay en ese tiempo una forma de vida, podríamos decir, heroica, de la cual participan estos militares que van a ir adquiriendo el influjo sobre la sociedad, presentándose como los héroes, los hombres victoriosos, los que arriesgan la vida cada día para conseguir la victoria final. Estos hombres son los que en alguna medida serán llamados para dirigir los destinos de los países liberados. Son los que van a participar activamente en política, van a luchar por el poder, pero siendo más de uno, siendo numerosos, van a empezar entonces las luchas entre estos caudillos. Estos caudillos además tienen un cierto carácter regional, por ejemplo, Gamarra es fuerte en el Cusco, Santa Cruz en el sur del Perú y en Bolivia, y así sucesivamente cada uno va estableciendo, podríamos decir, su territorio. Uno de los caudillos militares que más destacó en el contexto no solo peruano, sino también en Sudamérica, fue el gran mariscal Agustín Gamarra, cuya tenacidad y ambición dominó gran parte de la vida política durante la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, son escasos los datos biográficos previos a su ingreso a las filas de la Revolución. En general se puede decir que hay pocas biografías de los presidentes. Gamarra tiene alguna biografía, la de Martínez, pero es una biografía muy antigua y corta. Luego no se han hecho mayormente estudios, hay los datos que da, por ejemplo, Jorge Basadre, pero no en un trabajo específicamente sobre Gamarra. Iconográficamente hay apenas alguna imagen que es la que se repite constantemente. Agustín Gamarra nació en el Cusco el 27 de agosto de 1785. Criado por su tío, estudió en el seminario de San Antonio Abad, donde compartió aulas con su futuro rival, Andrés de Santa Cruz. Aún muy joven, ingresó al ejército realista, participando en la ofensiva contrarrevolucionaria en el Alto Perú, en contra de la insurgencia bonaerense, obteniendo por sus méritos el grado de comandante. Acusado de participar en diversas conspiraciones, se trasladó a Lima, donde se unió con varios patriotas, con quienes se dirigió al cuartel general de don José de San Martín, quien había arribado al Perú al frente de la expedición libertadora. Sus esfuerzos en pro de la causa de la independencia le valieron el ascenso a general de brigada en vísperas de la llegada de Bolívar. Ya de su vida pública, su participación en los últimos eventos de Junín y Ayacucho, sí hay mayores referencias. En el caso de Ayacucho se sabe que es el que elige
el terreno donde se va a realizar la batalla de Ayacucho, pero que empieza allí una cierta rivalidad con Sucre. Sucre omite su nombre en el parte de la batalla de Ayacucho y eso parece ser que deja heridas fuertes en Gamarra y explicaría en alguna forma su posterior actitud frente a Sucre. Luego, ya con la salida de Bolívar del Perú y las medidas que se toman para organizar un gobierno exclusivamente nacional, ya las figuras políticas que se van destacando son la de Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente y Andrés Santa Cruz, que representan en alguna forma un pensamiento netamente autoritario e incluso conservador. Con el propósito de mantener una política liberal, en contraposición a la de muchos políticos y militares conservadores, el Congreso Constituyente de 1827 eligió, en una sesión presidida por Francisco Javier de Luna Pizarro, al mariscal José de la Mar como presidente del Perú, elección que no fue del agrado de muchos jefes del ejército, entre ellos Gamarra. Gamarra, como señalaba, queda con Santa Cruz y con Gutiérrez de la Fuente con aspiraciones a ocupar inmediatamente la presidencia, pero como es la Mar el elegido, va a tener una actitud de rechazo hacia la figura de la Mar con el grito de no más extranjeros, dado que la Mar era natural de Cuenca, de la Gran Colombia. El caso de Gamarra para derrocar a la Mar es la crítica que hace a la dirección que ejerce la Mar como presidente de la guerra con la Gran Colombia contra Bolívar. Cuestiona la necesidad de esta guerra Gamarra y opta finalmente, ante el desastre de Portete de Tarqui, por tomar el poder, derrocar a la Mar y desterrarlo a Costa Rica. Esta acción de Gamarra, al romper el orden constitucional, dio origen a lo que se conoce como el periodo del primer militarismo en el Perú. Luego se inicia con esto la costumbre, diríamos, de los caudillos militares de tomar primero el poder por la vía de los hechos, luego convocar elecciones y legitimar su ascenso al poder, que es lo que hace Gamarra. Convoca, luego de haber tomado el poder, a elecciones, se presenta como candidato y naturalmente es elegido presidente del Perú y Antonio Gutiérrez de la Fuente va como vicepresidente. Este primer tiempo es un tiempo bastante inestable. Basadre habla de hasta 14 movimientos entre conspiraciones y revoluciones que se van a producir en este primer gobierno, que si bien llega hasta el final, lo hace en condiciones bastante precarias. Gamarra en este tiempo manifiesta todo su autoritarismo, tiene una actitud poco tolerante con la prensa, va a tomar medidas violentas contra algunos periódicos, contra algunos directores de periódicos. Parece que tiene un gran recelo respecto a todos estos movimientos que tratan de traerlo abajo, y es así como se va a producir el destierro del vicepresidente, acción que es tomada directamente no por Gamarra, sino por la esposa de Gamarra, doña Francisca Zubiaga Bernales, quien va a ser la que prácticamente controle la situación en Lima cuando Gamarra sale al interior para luchar contra los movimientos revolucionarios.
es ella la que definitivamente obliga al retiro de Gutiérrez de la Fuente del país. A ella le daban el apelativo de la Mariscala, porque solía presentarse también en los campos de batalla y vestida también con ropa militar. Gamarra en este tiempo va a tratar de afianzar el poder ejecutivo sobre el Congreso, lo cual le va a significar un enfrentamiento con el Congreso, y trata también de llevar a cabo otra idea que va a estar en él hasta el final de su vida, que es la existencia verdadera de una unidad entre el Perú y Bolivia, y que como Bolivia había sido parte del Perú anteriormente, ya sea como audiencia de Charcas o incluso antes del periodo propiamente republicano, él piensa que el Perú y Bolivia deben tener una vida en común, pero Bolivia como parte integrante del Perú, no como Estado independiente. Sin embargo, estos proyectos no podrían realizarse durante un único periodo de gobierno, por lo que, al presentarse las elecciones de 1833, sin tener un candidato ganador, dependía del Congreso la decisión final. Al estar enfrentados ambos poderes e, incluso, haber sido acusado constitucionalmente Gamarra por Francisco de Paula González Vigil, tal decisión no iba a ser favorable al presidente ni a sus seguidores. Cuando se presenta la indecisión respecto al resultado de la elección de 1833, Gamarra, viendo que se acerca el final de su mandato y no puede quedarse en el poder, opta por preguntar al Congreso qué hacer. El Congreso no responde y finalmente Gamarra tiene que pedirle al Congreso que decida a quién le va a corresponder el poder en este momento en que termina su mandato. El Congreso, donde priman los liberales, nombra a Luis José de Orbegoso como presidente provisorio. Gamarra estaría quedando al margen de la vida política, pero no se contenta con esto Gamarra, y a los pocos días de haber sido nombrado presidente provisorio Orbegoso, se organiza un movimiento encabezado por el rival de Orbegoso en estas elecciones, que es el general Bermúdez, que era el candidato de Gamarra. Toman el poder, Orbegoso se ve obligado a refugiarse en el Callao, pero es el pueblo de Lima el que sale a las calles y finalmente obliga a salir de la capital a Gamarra, a Bermúdez y a todos sus partidarios. Gamarra termina exilándose en Bolivia, pero quedándose cerca de la frontera con miras a regresar en el momento en que fuera posible su reingreso al país. Durante los primeros años de vida independiente de Perú y Bolivia, fueron muchas las personas que pensaron en la posibilidad de volver a unir al Alto y el Bajo Perú, antigua denominación para ambos estados durante el periodo colonial. Uno de los que impulsó esta idea fue el mariscal Andrés de Santa Cruz, otra de las fuertes personalidades que surgieron los primeros días de la independencia latinoamericana. Santa Cruz nació el 5 de diciembre de 1792 en La Paz, siendo descendiente, de acuerdo a lo firmado por su madre, la cacica de Guarina, de la nobleza inca. Cursó sus estudios en el convento de los franciscanos de su ciudad natal y en el seminario de San Antonio Abad en el Cusco. Al igual que Gamarra, sirvió en principio bajo los estandartes realistas en las campañas contra la Junta de Buenos Aires, siendo tomado prisionero luego de la batalla de Tarija, mientras ostentaba el grado de teniente coronel. Luego de escapar y retornar al Perú, donde fue nombrado jefe de la caballería del ejército del general Diego Relli,
fue nuevamente capturado por las fuerzas libertadoras al mando de Antonio Álvarez de Arenales en la batalla de Cerro de Pasco. Santa Cruz surge, al igual que Gamarra, en el ejército realista. Toda su primera etapa la van a hacer prácticamente juntos, de manera que se conocen perfectamente. Santa Cruz, sin embargo, es natural de Bolivia, pero en este tiempo inicial de la independencia no importaba tanto ser peruano, boliviano, chileno, argentino. Todos luchaban por la misma causa. De manera que a Santa Cruz lo vemos en el ejército patriota a partir de finales de 1820, participando en 1821 al lado de San Martín, participando apoyando a Bolívar en la independencia de Guayaquil, y luego en el Perú en la campaña a intermedios que se produce cuando ya San Martín ha salido del Perú y queda un gobierno transitorio que finalmente va a ser ocupado por el mariscal Ribagüero, llevado al poder, entre otros, por Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz es enviado por Ribagüero para esta aplicación de los planes militares de San Martín, iniciando las acciones por los puertos llamados intermedios de Islay, Arica y los que quedaban en Bolivia. Al fracaso de esta expedición a intermedios, Santa Cruz, sin embargo, a la avenida de Bolívar, participa también al lado de Bolívar en las luchas por la independencia. Así se llega a las campañas finales y Santa Cruz es encargado por Bolívar del gobierno del Perú cuando él debe regresar a Colombia. En esta época, en donde el destino de la América española dependía de la libertad de una nación para consolidar la independencia de las otras, surgió, en un primer momento, un sentimiento de fraternidad americana en el que todos los participantes en estas luchas, sin importar su origen, se consideraban ciudadanos de un solo pueblo. De allí, los papeles rectores que asumían en otros países, políticos de diferentes nacionalidades, como fue el caso de Santa Cruz en el Perú, posición que le hizo aspirar a mayores posibilidades. Santa Cruz, al igual que Gamarra, aspiraba a entrar al gobierno del Perú, pospuestos por Lamar. Santa Cruz luego va a ser llamado a Bolivia para sofocar la anarquía reinante y en Bolivia tiene un gran éxito, se muestra como gran estadista. En el aspecto económico va a tratar de levantar a Bolivia en cuanto al comercio, aprovechando el puerto de Cobija, que lo declara puerto libre, empieza a competir con Arica y con los puertos chilenos. Santa Cruz, al estar en Bolivia, comprende que Bolivia debe volver a la reunión con el Bajo Perú y concibe entonces la idea de una confederación perú-boliviana para que estos dos estados, aunque ahora van a ser tres porque Santa Cruz ve la necesidad de partir al Perú en dos con objeto de que exista una equidad de fuerzas entre Bolivia y estas dos partes del Perú. Los peruanos van a acusar a Santa Cruz en el desarrollo de esta confederación de estar apoyando más a Bolivia, y los bolivianos, por su parte, van a considerar que la integración del Congreso, que va a estar formado por dos cámaras y que tiene representantes en igual número, tanto de Bolivia como por cada uno de los estados peruanos, implica un predominio del Perú. De manera que al final podríamos decir
la manera como conduce Santa Cruz la Confederación no va a convencer ni a peruanos ni a bolivianos. Ante los planes de Santa Cruz de convertir a la Confederación Perú-Boliviana en un estado fuerte en el sur de América, se alza la figura del político Diego Portales, destacada figura de los inicios de la vida republicana de Chile y quien es considerado por muchos como el creador del Chile moderno. Diego Portales nació en Santiago de Chile el 15 de junio de 1793, en el seno de una adinerada familia. Siguió estudios en el Colegio Carolino y el recién creado Instituto Nacional, para dedicarse posteriormente al comercio, radicando incluso un tiempo en el Perú, para retornar luego a su patria. Una de sus principales características fue la de mantenerse apartado y hasta indiferente a los sucesos relacionados con la Guerra de Independencia Americana en sus primeros días. Diego Portales es un personaje civil que va a estar durante un tiempo en el Perú trabajando en el comercio. Parece ser que no tiene mucho éxito aquí y luego vuelve a Chile. En Chile encuentra una situación bastante peculiar dentro de lo que es el contexto de América Latina, porque se reúnen en Chile hombres de mucha calidad intelectual, como es el caso del venezolano Andrés Bello, como es el caso de Antonio José de Irizarry, centroamericano, como es el caso de Gaña, que había estado en el Perú y ahora había regresado a Chile. Y todos ellos, junto con Portales, van a conformar un grupo que le da a Chile las bases suficientes para el establecimiento de un Estado fuerte dentro de una tendencia autoritaria. Y Portales va a ser, en alguna forma, el gran visionario que ve la necesidad de potencializar a Chile al máximo. Tiene un territorio estrecho, esta franja que está rodeada por la cadena de los Andes, un territorio en gran parte desértico, y Portales se plantea la necesidad de llegar a conseguir una expansión de Chile. Una expansión de Chile que naturalmente va a empezar a chocar con lo que son sus países vecinos, como es el caso de Argentina, como es el caso de Bolivia. Y en esta política de expansión, Chile se propone ser una potencia marítima, dado que tiene una larga costa, y es en el mar donde encuentra parte de sus riquezas, además de riquezas mineras, aunque todavía el cobre no había cobrado la importancia que va a tener ya muy avanzado el siglo XIX y sobre todo en el XX. Dentro de los medios políticos chilenos, Portales alcanza un gran prestigio que lo llevó a ocuparse de varias carteras ministeriales durante los gobiernos de los primeros mandatarios, sucesores de Bernardo O'Higgins. A tal punto llegó su influencia que muchos lo consideraron el verdadero poder tras el sillón presidencial, realizando a la vez una gran labor en diversos ámbitos del quehacer nacional. Portales, en este sentido, va a ser el gran gestor de la organización del Estado chileno, consiguiendo desplazar rápidamente lo que fue un primer tiempo caudillista también en Chile. Pero esto dura solamente hasta finales de los años 20. Las vidas de estos tres hombres convergen claramente en un único momento histórico, en el de su actitud con respecto a la Confederación Perú-Boliviana. Cada uno de ellos representaba una posición conforme a las aspiraciones de diversos sectores de la sociedad de sus respectivos países. Una de las similitudes en las vidas de los que participaron en la gesta libertadora fue la de tener similares finales. Portales muere asesinado
en 1836, justamente cuando estaba pasando revista a la expedición que debía venir al Perú. En el caso de Gamarra, Gamarra muere en el campo de batalla cuando se dirigía a Bolivia a intentar hacer realidad la anexión de Bolivia al Perú. En el caso de Santa Cruz es el único que muere, diríamos, de muerte natural, ya por los años 50. El destino final de estos hombres fue también el destino de la idea de la Confederación Perú-Boliviana. Un ideal de unidad continental que murió en el campo de batalla, asesinado por sus propios hijos, y que permaneció en el exilio sudamericano durante generaciones y que recién, casi 100 años después de este primer esfuerzo unitario, se convierte en indispensable para el desarrollo futuro de un continente.